Marcos me preguntaba recién cómo vivían las Fuerzas Armadas la relación de subordinación con los superiores en este momento de cara pintada. Mi percepción fue la distancia. Fue la distancia con un sistema de comunicaciones que no es el que tenemos ahora, que estamos en forma instantánea. Esta evolución comunicacional en los últimos 20 años ha sido espectacular. En el año 1987, 88, 89, cuando yo estaba en Francia, más allá que allá estaba desarrollado un sistema de internet que ya Minitel, que junto con Canadá eran los más avanzados, era muy reducido. Nosotros teníamos los diarios que llegaban allá de vez en cuando y nos recibíamos La Nación en su edición semanal. Esto a veces uno no se da cuenta del avance espectacular. Pero las comunicaciones telefónicas y la angustia que significaba ver camaradas, alzamientos, y además que uno tenía como función explicar la Argentina y el sector militar dentro de un ámbito militar, hacía que uno tuviese un sufrimiento, un apasionamiento, pero a distancia. Y una de las grandes cosas que sucedió en ese momento es la frustración de los oficiales frente a un doble discurso y frente a la no defensa de los cuadros superiores de sus inconvenientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que quedó al desnudo durante todo este periodo que algunos jefes, algunos comandantes utilizaban doble discurso. ¿Esto qué quiere decir? Visitaban a la gente, la trataban de calmar diciéndole: yo pienso como ustedes, tranquilo, va a llegar el momento, tal cosa. Cuando llegaba el momento, lo que ellos no habían contenido de la forma que debían contener, veían a los superiores en lugares distintos. Esto que a veces es difícil de explicar en el ámbito académico o para gente que no entiende el estilo militar implica que el superior debe asumir las responsabilidades y decir claramente lo que piensa para parar o hacer avanzar las cosas. Y en este periodo, las conductas de muchos de los que debían haber canalizado, contenido o incluso haber cerrado, utilizando las atribuciones que tenían, quedó muy deslucida. Esto es como un mal. Si yo tengo un mal y no lo corto desde el principio, este mal crece. Entonces, toda simplificación es mala, pero el sentimiento de todo el ejército era de incomprensión del tema. A este sentimiento determinados focos eran más virulentos y determinados comandantes, jefes, responsables, creyeron que lo podían canalizar colocándose del lado de los que creían que la no solución por los canales disciplinarios era la mejor. Entonces en esto tenemos muchas personalidades militares desgastadas por no haber cumplido con su palabra. Te diría, a ver si yo lo entiendo bien, la sensación de los subordinados, de que estaban siendo abandonados a su suerte, tenía mucho asidero, digamos. Tenía mucho asidero como consecuencia de que lo que le decían sus comandantes, sus jefes, no todos, porque esto en ninguno de los aspectos podemos generalizar, se compadecía con las realidades que estaba viendo. De manera tal y además esto lo tenemos muy claramente con el nivel de corte del ejército. Si usted dice grado de teniente coronel, es la interfase entre lo operativo y la conducción. Y este movimiento tuvo como cabezas
tenientes coroneles, lo cual habla de un quiebre en la fuerza muy importante. Viendo las Fuerzas Armadas o el Ejército con la perspectiva que nos da el tiempo, el Ejército se ha recuperado espectacularmente de un quiebre formidable, porque a partir de eso, ese aspecto, queda deslegitimizado un montón de instancias que no cumplieron el rol que debían haber cumplido en su momento. Ahora, me pregunto una cosa, porque tal vez mi impresión al respecto es que el tipo de operación, cómo se montó la operación represiva, explica eso. O sea, se había juzgado el diseño, ¿no? La toma de decisiones superiores. Y después se iba al juzgamiento de quienes habían actuado directamente, a partir de testimonios de quienes habían visto A. Ahora, los que habían visto A era una estructura muy descentralizada. En el medio había quedado toda la transmisión, ¿no? O sea, el que no había tomado la decisión, que no era comandante, ni jefe de zona, ni tampoco era el operativo, el oficial operativo. Esto era lo que explicaba que los generales del momento, los coroneles del momento, no estuvieran acusados ni de una cosa ni de la otra. Esto entiendo perfectamente, pero esta es la función de los comandantes militares. Los responsables militares tienen que hacerle entender la lógica militar al que maneja la lógica política. Porque el reglamento de servicio interno, grabado a fuego en los militares, dice que el jefe es responsable de lo que haga o deje de hacer su tropa. Y esto no necesitamos un convenio escrito para formularlo. Esto hace que el que ha ejecutado determinada actividad en cumplimiento de una orden sepa que ese superior que se la ordenó, que la supervisó o que sabía que la estaba haciendo, sea responsable. Esto es un código no escrito, es un compromiso. Es decir, la profesión militar es una profesión donde el que manda sabe que puede mandar a la muerte a sus hombres. Y hay una confianza mutua entre el mandado y el que manda, que sabe que el que manda se va a hacer responsable de todo lo que está haciendo. Y el que manda sabe que no puede mandar nada ilegal o ilegítimo. Es decir, esta lógica hace que no entienda a alguien que puede ser fusible de una situación. Por eso esto era inaceptable. Y esto lo entendemos todos. Quiere decir que hay una responsabilidad de no haber contenido, canalizado, haber hecho entender o haber cortado. No sé si me entienden, porque es necesario a veces tomar medidas que significan relevos, retiros. Por eso la competencia ejecutiva, es decir, la competencia que uno tiene por el solo ejercicio de su autoridad militar, es muy amplia. No entiendo la expresión cortado. ¿Haber cortado qué significa? Relevado. Relevado, pasado a retiro, sacado de la actividad. Pero es decir, a una masa importante de oficiales. Bueno, usted sabe que los líderes no son nunca muchos. Es decir, el bien jurídico a tutelar es la disciplina. Esto fue lo que hizo que estos movimientos no fuesen masivos. Esto tiene que estar grabado, o está grabado a fuego. Cuando se quiebra la disciplina, tenemos esto que fue muy importante por su repercusión política, no tanto por su masividad. Es decir, y se da el triunfo de la formación militar. La formación militar hace que el bien jurídico a tutelar sea la disciplina. Teniendo fuerzas a las que no se explicó o que nunca hubiesen entendido lo que estaban pasando, estos movimientos no fueron masivos, fueron selectivos.
compartidos por todos, no tuvieron el éxito total porque se comprendió que el bien jurídico a tutelar seguía siendo la disciplina. No sé si soy claro en la explicación. Sí, ahora lo entendí mejor. Y probablemente esos pases a retiro selectivos no se adoptaron por falta de información o por falta de voluntad de hacerlo. ¿Hubo imprevisión o no hubo información suficiente? Mi respuesta es solo desde la percepción. Yo estaba a 14.000 kilómetros de distancia, percepción. Uno siempre le cuesta tomar las medidas quirúrgicas a tiempo. Yo creo que información existía, siempre uno trata el mal menor y yo tengo que creer en la buena voluntad de los que ejercían el comando en ese momento. Creo que cuesta mucho cercenar carreras, cuesta mucho provocar modificaciones y además es muy probable que hayan creído que eso era una actividad que provocaba reacciones mayores innecesarias. Y después de la sublevación da la sensación de que el gobierno presiona para aislarlos, ¿no? Aislar a los rebeldes, pero no lo logra. Y ese es uno de los efectos de las siguientes sublevaciones, o sea que no hay un buen manejo del proceso posterior, digamos. Independientemente de que se hubiera producido la sublevación, tal vez el gobierno, podría decir, esa sublevación fue inevitable, lo que no podía decir es que las siguientes sublevaciones seguían siendo inevitables, ¿no? Una cosa trae la otra. Si aceptamos... Perdón. Bueno, disculpe, estábamos... Bueno, si aceptábamos que había un sentimiento de incomprensión, lo que hacía que estos movimientos se entendiesen dentro de las fuerzas, más allá que no fuesen masivos por este bien jurídico a tutelar, pero los movimientos tenían éxito porque fueron parando lo que se venía, era muy difícil que los hombres que entendían que el coraje es una virtud a desarrollar dentro de los soldados, no potenciasen los efectos de estas actividades. Es decir, era muy difícil que dentro de la fuerza, después de la primera vez que se consiguió el resultado, la gente no entendiese que este era un medio idóneo para conseguir algo. No hubo capacidad para comprender que por medios ilegítimos no hay nada legítimo que se pueda conseguir. Esto es, sin ser crítico con todo esto, porque no es razonable desde el resultado del día posterior analizar en lo que uno no tuvo participación. Es decir, globalmente, un proceso políticamente no deseado, que no se cumplió la palabra que estaba empeñada, militarmente poco contenido, que fue dando focos en los distintos lugares y que tuvo resultados de ir parando eso, no se extendió a todas las fuerzas por este principio tan acendrado que decíamos, que los soldados tenemos determinadas características, leyes y formación que estamos habituados. Durante su estadía en Francia, otros episodios importantes fueron la discusión de la ley de defensa, ¿no? ¿Tuvo algún conocimiento de esa discusión? Sí, la ley de defensa fue uno de los grandes logros de la democracia, dar un marco general para donde se debía ubicar el sector de la defensa, y marcó una división entre el conflicto interior y un conflicto exterior, de manera tal de que esto desde el 88 hasta ahora ha orientado
la preparación, creo que para el momento en que fue dictado, respondía a las necesidades estratégicas y a la historia argentina. Recordemos, estábamos en la Guerra Fría, las hipótesis que yo tenía de trabajo en Francia era contra el Pacto de Varsovia y el territorio de ultramar. Quiere decir que, visto desde afuera, representaba exactamente lo que hacían los países desarrollados. El conflicto en ese momento era o con el Pacto de Varsovia, visto desde Francia, o los problemas que podía tener en los territorios fuera de la metrópoli en Francia. Quiere decir, visto de afuera, totalmente de acuerdo. Y las Fuerzas Armadas, todas las Fuerzas Armadas, quieren actuar en la guerra clásica. Las Fuerzas Armadas les gusta la guerra de tanques. Yo soy tanquista. Quiere decir que la guerra clásica para el soldado es la guerra de la formación de los cientos de tanques, África del Norte, Afrika Korps, Rommel contra Montgomery. Esta es la guerra para la lógica militar más razonable. Y esta es la guerra que estaba planteada en la época, tanto en Francia como planteaba la ley de defensa. Quiere decir que se ajustaba perfectamente a la realidad estratégica y a la realidad histórica de la Argentina. Además, fue una de las pocas leyes que tenían el consenso mayoritario de la sociedad política del momento. Pensemos que hacía 5 años que habíamos vuelto a la democracia. Quiere decir, claramente decía, señores, la sociedad política argentina, la sociedad argentina, mediante sus representantes, no quiere ver más este conflicto interno dirimido de esta forma. Ahora, dejar demasiadas cosas también en el aire, ¿no? La ley no planteaba muy concretamente a qué se iban a dedicar, cuáles eran las hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas, qué tipo de organización iban a tener. Bueno, como toda ley, es una ley marco. Es decir, es cierto, como usted lo dice, que es un sofacama. El sofacama no nos permite ni sentarnos cómodamente ni dormir cómodamente. Pero era lo que se podía conseguir en ese momento. Con esa ley hemos funcionado 20 y pico de años o 20 años razonablemente bien. Creo que sí tenemos que analizar, hoy lo están diciendo diputados como el diputado Elari Raimundi, o como diputado en el Congreso dijeron, la realidad estratégica cambió, el conflicto cambió de naturaleza. Nosotros tenemos el 89, la caída del muro de Berlín, el 90-91, el colapso del Pacto de Varsovia, del bloque comunista. Eso provocó un profundo cambio en la realidad estratégica mundial. Hoy es mucho más difícil poder fijar contra qué nos preparamos. Y el 11 de septiembre del 2001, para el mundo y en la Argentina, con los 2 atentados terroristas, muestran que el conflicto cambió de naturaleza. Y esto es el tema central que hay que definir para las Fuerzas Armadas. Si no, tenemos organizaciones que están preparadas para un conflicto, una guerra que nunca va a suceder. Pero yo rescato esta visión del legislador. Esta visión del legislador que permitió un transcurso del tiempo y una formación de cuadros militares con otra lógica. Yo creo que es muy importante tomar conciencia de la renovación que se produce en las Fuerzas Armadas, que no se produce en ningún otro sector de la sociedad. El 97% de las Fuerzas Armadas tienen menos de 50 años. Esto hace que haya una lógica profesional diferente de la que hay en otros sectores de la sociedad. Esto que también tiene que ser modificada, no hay sector del Estado en el mundo que pueda sufrir con sus pasividades esta expulsión del sistema,
esto tiene que ser cambiado, pero en la transición nos permite una renovación profesional con parámetros totalmente distintos. Entonces, la Argentina va a llegar el momento en que, madurando, va a entender que debe preparar sus Fuerzas Armadas para el conflicto que viene, no el conflicto que pasó. Pero, resumiendo, la ley de defensa en su momento no trajo ninguna complicación en las Fuerzas Armadas, porque esto es lo que a las Fuerzas Armadas les gusta. Que le digan, señor, prepárese para esta guerra. Si viene otra guerra, señor, yo no me puedo preparar para una guerra que usted no me definió. Esto tiene que tenerlo en claro los que conducen los instrumentos militares. Perdón, si usted le dice al instrumento militar, señor, caricaturizando con un médico, señor, usted tiene que prepararse para ser cardiocirujano. El único problema que usted tiene es ser cardiocirujano. Si después tiene un problema cerebral y usted le pide al cardiocirujano que le haga una operación a cerebro abierto, ese profesional no la va a saber hacer. Esto es lo que tiene que tener en claro los que conducen el sector militar de la sociedad. Definido el conflicto de esta forma, presénteme a mí una guerra de tanques o una guerra en la selva de tal parte, pero no me presente un conflicto de otra naturaleza, porque la preparación técnica profesional es totalmente distinta. Ahora, ¿no fue inconsecuente, digamos, las autoridades políticas, poco después de aprobar la ley del 88, primero Alfonsín y después Menem, abrieron la puerta de nuevo para la intervención en temas internos, ¿no? A raíz de la tablada, en el caso de Alfonsín, y posteriormente en el caso de Menem, a raíz de todo el conflicto narcotráfico y demás. Bueno, yo creo que lo abrieron sobre todo para la tablada y para el 3 de diciembre del 90, no para el conflicto de narcotráfico y demás. Esto está marcando un bache que tiene la ley de defensa, porque la ley de defensa está hecha para la realidad argentina del momento. ¿Esto qué quiere decir? No hay ningún país del mundo que restrinja la violencia legítima del Estado a límites tales que no le permita utilizarse de determinada manera. Soy más claro. La ley, que ahora ha sido reglamentada, más allá que la reglamentación la puedo cambiar por un decreto, como de hecho la cambiaron Alfonsín y Menem en su momento por un hecho específico, hoy estamos analizando en el tablero internacional el conflicto del Hezbollah con Israel. Si nosotros tuviésemos ese conflicto, las Fuerzas Armadas Argentinas no podrían actuar contra Hezbollah. Y Hezbollah está utilizando misiles con un alcance intermedio. Esto habla de que determinadas organizaciones que no responden al parámetro de Estado-Nación tienen una capacidad de fuego y una capacidad de intervención que hacen que esta separación que estamos haciendo sea muy difícil. Es decir, la ley de defensa nacional sirvió por un momento de la Argentina. Hoy el tablero internacional es diferente, lo está diciendo este diputado del área en el Congreso. Creo que la Argentina debe, sin preconceptos basados en su historia, decir cuál es el conflicto más posible de la Argentina del futuro. Si no, tenemos condenada un sector del Estado a prepararse para desfilar nada más. Ahora, hubo cuando se ampliaron estas funciones, ¿no? Hubo resistencias, hubo debates dentro de las Fuerzas Armadas diciendo, bueno, nos vuelven a involucrar vamos a salir mal parados de esta... Las Fuerzas Armadas argentinas, como todas las Fuerzas Armadas del mundo, yo vengo de una experiencia en Estados Unidos, donde hoy, después del 11 de septiembre, el país está dividido por la mitad y hay un general de una estrella de la Fuerza Aérea de turno con capacidad de derribo. Quiere decir que hay un general
que está con la información y tiene la autoridad legal para ordenar bajar un avión civil comercial que crean que es un vector que va a atacar algún sector. Es decir, Estados Unidos, que tiene el Posse Comitatus, que es un acta después de la guerra de secesión que impedía a los militares actuar en propio territorio, ha adaptado su legislación a las necesidades estratégicas del momento. Pero los Estados Unidos no quieren hacer ese trabajo, las Fuerzas Armadas. Y es lógico que no la quieran hacer porque dicen, hay otras agencias. Y es cierto que los Estados Unidos tienen 3 ejércitos, el ejército de activo, la Guardia Nacional y el ejército de la Reserva. Nosotros no tenemos eso, tenemos otras organizaciones. Quiere decir, las Fuerzas Armadas no quieren involucrarse en problemas dentro del territorio, la experiencia no ha sido buena. El tema es si esto es razonable para el Estado o no es razonable para el Estado. Contestando específicamente a su pregunta, las 2 veces que fueron sancionados decretos se hizo en momento de crisis que les obligó a reaccionar frente a un problema, un cuartel tomado, la Tablada, y una sublevación militar el 3 de diciembre del 90. Quiere decir que en esos momentos no hay mucho que pensar, hay que actuar. Pero, le repito, la legislación no permite prepararse para esas actuaciones de emergencia. Esto hay que ver si es razonable, porque colocar cardiocirujanos para operar el cerebro no parecería lo más razonable. Tendríamos que tener gente que pueda trabajar en las distintas partes del cuerpo si definimos que el conflicto puede estar en distintos lugares. ¿Y usted cuándo volvió a Argentina? ¿En el 89? Mitad del 89. Mitad del 89. ¿Y cómo se vivían las Fuerzas Armadas en esos meses del inicio de Menem, digamos, ¿no? Porque Menem dio varias sorpresas, muchas en relación a temas militares, cambios en la política exterior y cambios en relación a qué hacer con el ejército, con las Fuerzas Armadas en general. ¿Cómo se vivía eso? A partir del término o de la finalización del conflicto que se ha denominado Cara Pintada, las Fuerzas Armadas fueron progresivamente alejándose de la política. Es decir, son espectadores políticos como cualquier ciudadano de la Argentina. En el momento, cuando se va el presidente Alfonsín, Alfonsín no tenía el mayor de los cariños dentro de las Fuerzas Armadas. El presidente Menem viene con otra política diferente, otra política de inserción en el mundo, y el ejército había preparado desde las Fuerzas Armadas y el ejército desde el 83 al 89, también ocupado en otras cosas, tenía un montón de cosas pensadas para la modificación. Es decir, su cambio estructural, su cambio orgánico había sido muy pensado durante 6 años. Es decir, mientras determinadas estructuras se ocupan de la acción, que es lo militar, determinadas estructuras en las fuerzas se ocupan del pensar el futuro. Y había planes, esto hacer en educación, esto en reestructuración, esto es cómo enfrentar el conflicto. Y a partir del 89, 90, 91, empiezan un montón de acciones a cristalizarse. Para las Fuerzas Armadas, las operaciones militares de paz fue otra inyección de conectarse en el mundo. Y más que todo fue una inyección de mostrar un adecuado nivel profesional que había quedado muy resentido después de Malvinas. Era una expresión que está en nuestro himno, nuestra bandera jamás atada al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra. Esto, que había tenido una tradición muy larga en la historia argentina, no había sido rota por el 82. Y el autoestima profesional había quedado como corresponde a un ejército derrotado. La participación en misiones de paz y la interacción con otros países del mundo
le permitió sentirse útil y mostrar que las aptitudes profesionales del soldado argentino eran comparables con los de los otros países que intervenían en esas misiones. Ahora yendo un poco más puntualmente, ¿no? Hay algunas cosas. Por un lado está la versión, digamos versión, pero es bastante más que una versión, digamos, de que Menem tenía un acuerdo con Zainuddin respecto de qué hacer en el ejército. Con esta promesa de un ejército nacional, un ejército que iba a tener un cariz muy distinto del que estas reformas modernizadoras de integración al mundo, de integración a la política exterior de países desarrollados y demás, empezó a tener. ¿Sí? ¿Qué representatividad tenía cada una de estas dos opciones? ¿No? Más allá de Zainuddin, que después va a quedar muy aislado, pero de hecho tal vez representaba una opinión más amplia, ¿no? De volver a un ejército más nacional y popular, o más antiimperialista, Es cierto que el presidente Menem y el coronel Zainuddin habían tenido relaciones, que habían convenido determinadas acciones, que incluso algunos nombramientos fueron así, pero los dos fueron tomando caminos diferentes. Menem cambia varias veces de ministro de Defensa, también cambia de jefe de Estado Mayor, y yo creo que podríamos resumirlo: Menem cambia. Menem candidato es otro distinto que Menem presidente. Esto no es exclusivo de Menem. Conocemos muchos presidentes que prometían algo, decían algo y después fueron una sorpresa, buena o mala. Lo que sí es claro que el ejército no toma como ser más nacionalista o menos nacionalista la apertura al mundo, porque los ejércitos son profundamente internacionalistas, porque tienen que estudiar el resto, y una forma de estudiarlo es integrarse al mundo. La apertura esa, así como dijimos que lo central en el periodo Alfonsín había sido las Fuerzas Armadas, nunca más como opción política a los problemas interpartidarios, un importante mantenimiento del problema presupuestario, del accionar presupuestario, y una ebullición interna como consecuencia de estos juzgamientos a las juntas y posterior no manejo de los otros juzgamientos. El periodo de Menem fue una muy profunda restricción presupuestaria, una atención en lo formal a las Fuerzas Armadas, una mayor autonomía en el crecimiento, de manera tal de que cada una de las fuerzas fue llevando su reestructuración en la medida que podía o quería. Es decir, la gran restricción presupuestaria de las Fuerzas Armadas tiene sentido en el periodo Menem, que para las Fuerzas Armadas fue llevada progresivamente y tranquilidad en lo político institucional. Ahora, pregunta, ¿tenía respaldo esta posición de Zainuddin? Además del sector que finalmente se movilizó en la revuelta de fin de diciembre del 90, ¿había un consenso más inclinado a esa? Pregunto porque me llama la atención que las Fuerzas Armadas, que habían tenido una experiencia tan dura de enfrentamiento con Gran Bretaña y también con Estados Unidos, no se manifestaron en desacuerdo con el alineamiento de Menem, digamos, ¿no? O sea, no existía... La renovación generacional que está teniendo y la aceptación de las decisiones
son dos características de las fuerzas. No se percibió como un cambio traumático. Zaineldin es un coronel del ejército que fue emblemático como consecuencia que marcó generacionalmente un periodo como instructor de comandos. Usted sabe que las tropas de élite en las fuerzas van marcando determinadas características. En la Argentina no debe haber más del 1% de comandos en la fuerza en actividad en forma permanente, entre oficiales, suboficiales y tal cosa. Pero la formación tan específica lo hizo ser un líder en su momento. Este liderazgo, como consecuencia de las idas y venidas de los distintos movimientos, el estar presente, el no estar presente, en encabezar o hacerse cargo, y después al día siguiente todos querer el reconocimiento del liderazgo, lo fue poco a poco desprestigiando. Esto, además de estar fuera de escena durante un montón de tiempo, haber cumplido una etapa con acuerdos o con el presidente Menem o con su entorno que no fueron cumplidos, fueron dejándolo de lado. El sentimiento de nacionalismo exacerbado o el liberalismo exacerbado es un sentimiento que existe solamente en determinados momentos de la fuerza y en determinados sectores. Los argentinos somos mucho más pragmáticos de lo que creemos en realidad, mucho más exitistas, y cuando a determinado sector le va bien, todos somos de ese sector, y las Fuerzas Armadas no se cuestionaron seriamente esta apertura porque les dio una inserción profesional determinada, y además fue progresiva, y después de una crisis muy profunda como fue la crisis del 89 en la Argentina. ¿Y cuánto pesaron los indultos para generar este clima favorable? O sea, ¿verdaderamente fueron una pieza de cambio importante o fue un elemento más? Yo creo que fueron un elemento importante en determinado nivel, pero para las fuerzas con esta renovación fueron un elemento más. Fue terminar una etapa para poder pensar en el futuro y poder pensar realmente en el ejército. El ejército, institución, son los hombres y mujeres que realmente están en servicio activo. Todo el resto tiene una relación perinstitucional, pero hay que trabajar por que es el instrumento armado del Estado. Y esto llegó a cerrar un periodo de la historia para el momento. Una decisión política que permitió transcurrir determinada cantidad de años sin que este sea el tema central de la preocupación de los que debían conducir las fuerzas. Te pregunto porque digamos, hay mucha discusión al respecto, ¿no? Si era necesario o no, para mí era la forma más sencilla de hacerlo o era un paso imprescindible, tenía que darlo porque de otra manera no iba a lograr otros objetivos. O sea, y da la sensación de que tampoco está muy claro para el propio Menem esto, porque de hecho, bueno, esta cuestión de manejar dos momentos de indultos, con resistencias internas, digamos, un clima, digamos, además muy inestable en el gobierno, ¿no? Donde no se sabía bien si Menem iba a tener éxito, ¿no? ¿Usted considera que la estrategia fue, digamos, adecuada en términos de era lo que a Menem le resultaba, le cerraba su estrategia en relación a las Fuerzas Armadas? ¿Era el único camino para hacerlo? ¿O había otras opciones? Como... Pregunto porque no se entiende más el primer indulto que el segundo. O sea, ¿qué sentido tenía soltar a los comandantes por los cuales nadie estaba pidiendo, ¿no? Bueno, frenar los juicios a procesados era tal vez un poco más en la línea de lo que usted decía recién, pero el segundo indulto se entiende menos en ese sentido, ¿no? Casi siempre en la Argentina preparamos
primer cuadro de la película. Cuando vamos a Malvinas, el primer cuadro está preparado. Cuando Alfonsín se hace cargo, prepara el primer cuadro. Y el resto no está preparado. Y yo creo que con el presidente Menem pasó exactamente lo mismo. Acá no tenemos estrategias. Y vamos sobre la marcha armando lo que nos sale. Las Fuerzas Armadas no exigieron ni pidieron los indultos. Creo que la intención del presidente Menem fue razonable, quiso pasar a la historia como el pacificador de la Argentina. Y en este sentido decretó estos indultos que las Fuerzas Armadas no pidieron. ¿Y usted qué posición tenía, digamos, cuando volvió mediados del 89? ¿Qué roles asumió institucionalmente? Bueno, cuando volví, estuve el resto del 89, 90 y 91, estuve en la dirección de planeamiento, el lugar donde se pensaba el ejército del futuro. Y ahí hicimos el plan del ejército 2010, hicimos, un grupo de unos 8 o 10 jefes, pensando con las tendencias modernas lo que se podía hacer. Es muy difícil reestructurar una fuerza sin dinero. ¿Por qué? Porque la distribución de las Fuerzas Armadas Argentinas, la distribución del ejército, está hecho con una idea de ejército colonizador o de ocupación territorial. Y hoy estos conceptos no van más en el mundo. Con los medios de tecnología moderna usted no necesita ocupar, necesita controlar los territorios para poder defenderlos. Pero concentrar y transformar cuesta mucho dinero que no está siendo disponible. Quiere decir que todos los planes de modificación se hicieron en base a un rompecabezas, vender, cerrar, para agrupar en este lugar. Y se trabajó mucho en la preparación de los cambios de pautas culturales para la educación. Entonces, básicamente trabajamos en eso. Yo a mí me tocaba trabajar en educación dentro de la transformación del ejército. Y en esto la transformación realizada en este periodo es espectacular. Los suboficiales, todos egresaban con el secundario. Quiere decir que hicimos un tema de formación cultural controlada por el Ministerio de Educación y a la par algo militar, de manera tal de que levantamos en este periodo el estándar de todos, oficiales y suboficiales. Esto fue en las escuelas suboficiales, todos con nivel secundario y una formación de 3 años, un lujo. Y en los institutos superiores, formación de 4 años y medio, con una licenciatura controlada por el Ministerio de Educación y acreditada por la CONEAO. Después me tocó, como director del Colegio Militar, preparar la acreditación de todo el Colegio Militar para ser inspeccionada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Yo les quiero decir que la universidad a la que pertenece usted, con un problema de autonomía y tal cosa, no ha sido sometida a la acreditación de la CONEAO. Y nosotros, en nuestros institutos, nos sometimos. Quiere decir que ese fue el periodo completo de formación. Hoy tenemos una educación militar que satisface los estándares del mundo, lo comprobamos cuando mandamos gente, y una educación no alejada de la realidad del pensamiento universitario argentino, controlada, con investigación, que nos cuesta mucho porque nuestro sistema es de internado, pero hemos suplido todo eso con los medios de búsqueda de información modernos. Es decir, hoy tenemos todos nuestros ciclos educativos, las maestrías controladas por la CONEA, todos nuestros ciclos educativos controlados por el Ministerio de Educación con títulos oficiales. Y todo el sistema de formación militar en paralelo con nuestros propios sistemas de control. Ahora, usted decía los suboficiales y oficiales ingresan con nivel medio. No entendí esa parte. No. Es como el sistema
público nacional. Los suboficiales ingresan con el primario terminado y en 3 años hacen el ciclo educativo secundario como si fuese una escuela nocturna de adultos o una escuela de adultos, con el ciclo del Ministerio de Educación controlado por el Ministerio de Educación. Los oficiales terminan como el bachiller y es como entrar a una facultad. Una facultad, usted sabe que los títulos de grado en el mundo están tendiendo a que sean de 4 años. Nosotros lo tenemos también de 4 años con títulos de grado acreditados por la CONEAU. Quiere decir que hemos hecho un salto cualitativo en estos años de la democracia a tener todos los suboficiales, que si uno ve la vieja filmografía argentina, los representaban de una forma poco instruida, con secundario completo. Y todos los oficiales egresan con un título de grado. De manera tal de esto nos pone la cabeza en la región. Tal cosa. Y esto es lo que trabajamos y esto está en plena ejecución. Y mientras tanto estaban produciéndose otros cambios en términos de usted nombró, algunos tenían que ver con reducir el número de bases, reducir el número de generales. Bueno, ¿cómo se llevó adelante esa reforma? Porque fue muy profunda, digamos. Bueno, ¿cómo se llama? Tengo que reivindicar todos los estudios hechos a partir del 83. Es decir, ¿por qué? Porque si bien hay un tema central que era la conducción de la transición, había otra gente que estaba pensando en el ejército del futuro. Y hay distintas comisiones que se van formando. Y quiere decir que acá no hay dueños de los estudios, sino hay distintas evoluciones que van sufriendo. Muy pocas de esas se pueden llevar a la práctica como consecuencia de que recordemos que del 83 al 90-91 teníamos un jefe de fuerza por año, de promedio. Esto hace que al cambiar las cabezas en un sistema tan vertical, cambien todos los puestos. Y entonces todos los puestos hacen que no había muchas transformaciones orgánicas. Quiere decir que había un bagaje de estudios de transformación realizados. Cuando llegó cierta calma, esos bagajes fueron sacados en la estantería y se pudieron hacer. Y tuvimos, después de un análisis profundo, una ejecución. Cuando uno dice reducción de generales, estos son parámetros en el mundo. Usted tiene tantos generales por cada una de la cantidad de tropas. Cuando yo voy a Estados Unidos y tiene 330 generales, yo le digo, sí, tiene 130 generales porque tiene 500.000 hombres. Es decir, el estudio comparado es reivindicable en la profesión militar porque todos los países del mundo tienen su ejército, sus fuerzas armadas. Del estudio comparado de todos, usted saca los índices que puede tener. Entonces, un ejército reducido en el tamaño como ha sido reducido, reduce también sus generales, reduce su pirámide y se adapta a situaciones del mundo. Nuestro sistema educativo es muy costoso, como es el sistema educativo argentino. Es decir, así como el colegio militar es costoso por los profesores, la Universidad de Buenos Aires es costosa siendo el estudio que se está haciendo. Entonces, y como nosotros no necesitamos 100 generales por año, es un sistema vertical con eliminación. Entonces se crearon incluso carreras cortas de 8 o 10 años porque en la base nosotros necesitamos mucha gente. Todo esto hicimos una adaptación orgánica muy importante. Se produjo una concentración, reducción de cuerpos, reducción de cosas. Se adaptó un ejército que tenía en su momento 70.000 hombres, 70.000 soldados, a un ejército que hoy tiene, entre oficiales, suboficiales y tropas, 45.000. De manera tal que fue un periodo rico en transformaciones. No entendí eso, necesitaba mucha gente en la base. Las estructuras de oficiales y suboficiales son verticales, es un triángulo, donde en el vértice hay una persona que es el jefe de la fuerza, algunos generales, más coroneles,
y mucho más subtenientes, porque un ejército vale de acuerdo a su cantidad de guerreros, no a su cantidad de generales. Esto hace que no podemos tener todos los subtenientes formados con esta calidad y esta profundidad. En todos los países del mundo existe, cuando hay posibilidades, formaciones de asimilados que le dan carreras cortas para determinado periodo de los grados que son necesarios. Quiere decir que hoy tenemos no una sola fuente de reclutamiento, sino que tenemos distintas fuentes de reclutamiento que nos han abaratado la formación, entendiendo que la formación larga nuestra del colegio militar es la que va a asegurar la llegada a los cuadros superiores de la fuerza. Esas carreras cortas son también de subtenientes, pero no de subtenientes que pueden seguir ascendiendo. Exactamente, llegan hasta capitán. Y eso también es un mecanismo nuevo, digamos. Es un mecanismo nuevo. ¿Y estas escuelas están aparte de la escuela? Hemos concentrado en el colegio militar, porque ahí están los mayores, las mayores ayudas de instrucción, la mayor capacidad, el know-how, y además los profesores, toda la formación. Pero así como hay formación de 4 años, hay carreras de 1 año de distintos en el mismo ámbito. ¿Y el mecanismo de separación entre oficiales y suboficiales no se puso en discusión en ese momento? Yo le digo mi visión del tema. Primero, el estudio comparado. No hay ejército en el mundo que no tenga enfermeros y médicos. No hay ejército en el mundo que no tenga suboficiales y oficiales, porque la tarea que se realiza es diferente, no porque no convenga que todos sean oficiales, pero el costo de preparar oficiales y la cantidad de selección es diferente de una forma y de otra. Usted en un hospital necesita enfermeros y necesita médicos. ¿Todos podrían ser médicos? Sí, ojalá pudiésemos tener todos médicos, pero el costo y después la frustración que significa no hacer aquello para lo que fue preparado hace que esto no... Otra cosa. Se estudió, no hay país en el mundo que haya realizado esta experiencia que algunas organizaciones por ahí realizan con poco éxito. Pero existen sí mecanismos para que los suboficiales puedan... Totalmente, pero existen también en el ejército argentino. Ah, existen, yo entendí que no. Pero no, existen de toda la historia. Siempre es un mecanismo muy duro. Antes existían los suboficiales, el primer suboficial del grado de cabo, hasta del grado de sargento podían dar examen al colegio militar y hacían una carrera de 2 años en lugar de 4. Esto siempre se pudo hacer. Nosotros lo hemos incentivado y ahora hay suboficiales que en determinado grado hacen un examen, curso de 6 meses y hacen carreras hasta llegar hasta determinada jerarquía. El tema es que la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas obliga a que todos los oficiales superiores, coroneles y generales, tengan título de grado. Entonces este es un tema de matemática de edad. Si yo a un suboficial que tiene 10 años en el grado lo obligo a que haga un estudio de grado, lo tengo con los 3 años que se preparó, más los 7 años, más los 4 años y medio, tengo 7 años y medio, no resulta rentable esto. Es decir, hay exigencias de formación. ¿Por qué es esto? Hoy, en el mundo desarrollado, los oficiales no pueden no tener menos que título de grado, porque la complejidad de los problemas necesitan un grado de abstracción e interrelación con distintos sectores de la sociedad que no podría tener menos que ese título de grado. Es el crecimiento de toda la sociedad. Antes nos servía el título de primario, después fue necesario el secundario, y después con el secundario no hicimos nada y tuvimos el universitario, y hoy si no tenemos el máster o el posgrado de tal cosa, es el crecimiento de la sociedad que hoy tenemos. ¿Y la cuestión del servicio militar obligatorio estuvo en discusión en esos primeros años? Servicio militar obligatorio
las enseñanzas de Malvinas fueron muy ricas, muy ricas. Los ejércitos queremos servicio militar voluntario. ¿Por qué? Porque tenemos mayor eficiencia y no tenemos que hacer todos los años lo mismo. Esto no necesariamente es bueno para el país. Alemania del Oeste compró un país, hablando mercantilísticamente, compró Alemania del Este y sigue teniendo servicio militar obligatorio. Es decir, en la construcción de un país, en la articulación de un país, el servicio militar obligatorio tiene su función. ¿Qué es lo que pasa? Crecimiento de la sociedad hace que a lo mejor sea necesario tener equilibrado servicio militar obligatorio y servicio militar voluntario. Después de Malvinas, muchos especialistas dijeron la necesidad, y los estudios decían, la necesidad de tener servicio militar voluntario de manera tal de que las fuerzas fuesen operativas los 365 días del año, porque si no, con los sistemas que teníamos de servicio militar obligatorio, determinados periodos estábamos con el cambio de clase, no teníamos ni uno ni otro. Esto estaba en discusión. Tener esto es más caro. Esto es muy sencillo. ¿Cómo se llama? Un soldado voluntario cuesta, dependiendo de los países, entre 3,5 y 7 veces lo que cuesta un soldado obligatorio. Quiere decir que si el Estado decide pasar de un sistema al otro, tiene que estar en condiciones de pagarlo. Nosotros, los estudios nuestros habían determinado que era conveniente empezar a transitar un periodo de convivencia entre un servicio militar obligatorio y un servicio militar voluntario. Esto no se había ejecutado hasta que con el asesinato, con el homicidio del soldado Carrasco, el presidente Menem decidió pasar del servicio militar de uno al otro con una brutalidad en tiempo irrazonable que hizo que hoy podamos decir que hubo durante 2-3 años de un cimbronazo donde la Argentina su sistema de defensa no lo tenía bien articulado. Esto no pasó en ninguna parte del mundo. Pero además, el financiamiento de esto no salió de aportes de afuera de las Fuerzas Armadas, sino el ministro de Economía de la época tomó dinero de determinados programas de defensa, los reprogramó y cosas. Es decir, podemos decir que el pasaje del servicio militar voluntario a obligatorio en Argentina se hizo no planificado, brutalmente, sin financiamiento, sin previsión, pero a pesar de eso nos salió muy bien. Una última pregunta sobre el tema del cóndor, ¿no? Porque otro de los temas, tal vez uno de los temas más importantes del 89-90 fueron las negociaciones con Estados Unidos por desmantelar el cóndor. Y eso generó mucha resistencia en las Fuerzas Armadas. ¿Usted recuerda? Esto se discutió en estas comisiones de reforma. ¿Qué opinión tenían los militares? Y bueno, ¿qué recuerda usted de ese conflicto, ¿no? Cuando un país decide unilateralmente disminuir su inversión en defensa y decide disminuir sus efectivos en defensa, debe tener un elemento desequilibrador de la relación estratégica. Es decir, si yo gasto menos, tengo menos hombres, me dedico menos a esto, debo tener algo que me permita disuadir a quienes pueden avanzar sobre mis intereses estratégicos fuertemente. En este sentido, el misil Cóndor era en la región un elemento desequilibrador. Y siempre estas cosas son altamente atractivas para los que nos ocupamos de la defensa. Quiere decir que este fue un tema muy importante, muy importante. Pero como siempre pasa en la Argentina, este tema es muy importante para una élite, así como era un tema muy importante para la élite dirigencial, solamente para la élite que conduce la fuerza.
porque el resto está abocado a su preparación en cada una de las unidades, brigadas y cuerpos de ejército. Esto en su momento fue tomado como una decisión estratégica central, equivocada del presidente de la época, asumida y respetada como corresponde a la subordinación de las Fuerzas Armadas en un país democrático y moderno. Si hubiese sido las Fuerzas Armadas las que debían opinar, hubiesen dicho por supuesto que no, más allá de que nadie sabía bien en claro qué nivel de desarrollo tenía el misil Cóndor hasta que se había alcanzado las pruebas, y si no era más una ilusión importante porque servía a la disuasión, pero una ilusión finalmente que tenía más efectos negativos en la comunidad internacional que positivos. ¿Y usted qué evaluación hace? O personalmente, en ese momento, ¿qué opinaba? Digamos, porque era verdaderamente era un gran sacrificio para las Fuerzas Armadas y para el país, perder el Cóndor, o no, o era... ¿Cómo se llama? Yo tengo la impresión de que el Cóndor era más una idea de deseo importante, pero una idea de deseo que una realidad. Era bueno mantenerlo porque nos permitía, en un momento donde la inversión en defensa bajaba peligrosamente, tener eso como elemento disuasivo. Hay que ver con el resultado obtenido por la Argentina en esa época si valió la pena. Con el diario del lunes, que habla de la poca profundidad del análisis, creo que no valió la pena. Es decir, ¿no valió la pena invertir los recursos en desarrollar? No valió la pena haber cerrado ese programa. La Argentina no recibió los efectos de haber cerrado ese programa. Ahora, en la negociación, el gobierno de vuelta sobreofertó o sobreprometió a las Fuerzas Armadas lo que iba a recibir a cambio. Esa negociación no se produce nunca, porque esa negociación es llevada por los jefes de Estado Mayor, y los jefes de Estado Mayor son los que hacen de canalizador. Y yo creo que en la época ninguno de los jefes de Estado Mayor puso mucho énfasis en el mantenimiento del misil.